todas posibilidades. Vale. Primero, en su condición de experto sobre la materia, el tiempo que se está regulando, no conozco las normas transitorias, no me ha dado el tiempo. Mi excusa es por eso, pero entiendo que el tiempo es bien acotado para efectos de... Da lo mismo, si supiera eso, entonces, o sea, todo lo que dije fue completamente intrascendente, porque significa que sabrías todo, así que no te preocupes. En fin, no, todo fue trascendente, de verdad. Pero lo cierto es que el tiempo que se está estableciendo es un tiempo razonable para elaborar una nueva constitución. Y, primero, esa es su opinión en calidad de experta. Y segundo, ¿qué modelos se podrían seguir? Porque en estricto rigor, por lo menos lo que se está transmitiendo a través de los medios es la discusión sobre el Estado subsidiario. Entonces también me gustaría saber cuál es su opinión respecto de eso. O sea, en realidad necesitamos un cambio normativo de tal trascendencia para que desaparezca el rol subsidiario del Estado. Una pregunta. En realidad son más de dos preguntas. Otra pregunta que también me llama surgió a través de lo mismo, a través de los medios, creo que a través de Chalper. El punto, si los derechos sociales se transforman en derechos exigibles vía recurso de protección, ¿qué opina usted también respecto de eso? Porque en estricto rigor, ¿en qué medida? Yo lo he sentido en cierto modo, pues también me toca relatar bastante. Pasa, por ejemplo, cuando hay problemas con el derecho a la salud. Una persona tiene, no sé, un medicamento X, tiene la enfermedad X, el medicamento es extremadamente oneroso. Spinraza, que estuvo de moda, por ejemplo, es un ejemplo. Me tocó relatar Spinraza y la Corte Suprema ha tenido una política bastante expansiva con eso. Entonces es interesante también saber, porque también hablamos de separación de poderes. En definitiva, el recurso de protección se está, en cierto modo, instaurando como una medida que permite que el Poder Judicial toque materias que son materias de políticas públicas. O por lo menos esa es mi percepción humilde. Pero también me gustaría saber cómo ve eso, cómo ve viable eso y cómo opera afuera. Porque en definitiva, nosotros nos falta una mayor observancia a lo que es el derecho comparado. Yo estudié Derecho entre el año 95 y 99, y claro, yo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sí, lo estudié, pero lo estudié con vara, que se llamara Derecho del Desarrollo, jamás lo vi. De hecho, el capítulo 1 era una cosa programática, ni siquiera en esa época se planteaba como un criterio interpretativo que podría servir para expandir derechos. Así que solamente son esas mis preguntas. ¿Contesto al tiro? ¿Contesto al tiro, cierto? Bueno, parto por lo último. A ver, de término se me puede haber olvidado alguno, pero no lo anoté, pero tú me vas recordando. O sea, yo tengo la misma humilde opinión que tú, Miguel. Yo creo que el recurso de protección, o una acción de protección finalmente, porque no es un recurso, porque en estricto rigor, ¿cierto?, no se está apelando o no se está impugnando ninguna sentencia, ¿verdad? Se ha ido desvirtuando en el tiempo. Y inicialmente esto es una innovación que tiene esta Constitución, como una suerte de asimilación que se hace del habeas corpus, el recurso de amparo, para efectos de los derechos que son individuales o libertades clásicas, por el hecho, ¿cierto?, de que ahí el rol o la manera en que se puede restablecer el imperio del derecho, que es lo que finalmente la facultad que se entrega a la Corte de Apelaciones y también a la Corte Suprema, es simplemente decirle al Estado o a un particular, ¿verdad?, que se abstenga, dependiendo si es que uno... Después se fue desarrollando la teoría del efecto horizontal de los derechos, ¿cierto?, donde no solamente es respecto al Estado, sino que también de los particulares, y podemos debatir harto rato de eso. El punto es de que nunca se pensó para los derechos sociales, porque precisamente el punto central es el que tú acabas de decir. Yo no comparto la manera en que se está tratando, y yo creo que en una discusión constitucional, creo que el recurso de protección se ha ido desvirtuando bastante, principalmente porque el Poder Judicial, sin tener en el fondo la responsabilidad de la caja fiscal, ¿ya?, que es la razón por la cual también se, entre comillas, amarra de manos al Congreso. O sea, el Congreso no tiene iniciativa exclusiva para temas que tienen que ver con presupuesto, porque el Congreso no es responsable en términos de presupuesto. Quien maneja la caja fiscal es el Poder Ejecutivo y el Gobierno, ¿verdad? Entonces nosotros limitamos al Congreso, que tienen el mandato popular de representar, digamos,
al pueblo, lo limitamos para que no presente ese tipo de iniciativa, pero resulta que el Poder Judicial, sin haber sido elegido, lo voy a tratar de llevar a un... No me extracten la cuña, ¿ya? Pero, por favor, pero en el fondo, sin tener el mandato popular, ¿verdad? Sin haber sido elegido, terminan decidiendo respecto a políticas públicas, lo que es parte de los programas de gobierno y parte también de los programas o el tema programático de los parlamentarios. Entonces, eso es un problema de equilibrio y separación de poderes. Entonces, en ese contexto, yo creo que el recurso de protección se ha ido mal utilizando. Y finalmente, primero se utilizaba vía libertad clásica para que pasara la admisibilidad, como la propietarización de los derechos, finalmente, sociales, pero hoy día ya ni siquiera eso. O sea, ya... Exactamente. Y eso yo creo que es muy complejo y es muy riesgoso. Y si uno, no solamente el caso Spinraza, sino que hay varios casos. El caso de Quintero uno lo puede ver también en algunos aspectos que son bien delicados. O sea, es dictar, se le está pidiendo en el Fondo Ejecutivo que dicte y además vía una acción de emergencia. O sea, ni siquiera es a partir de una discusión sustantiva, digamos. No, ni siquiera un juicio ordinario. Que en el caso, por ejemplo, de la nulidad de derecho público, estamos 8 años discutiendo desde la primera instancia hasta la última y resulta que vía acción de protección terminamos discutiendo respecto a una política pública que tiene que dictar el Ejecutivo. Eso es muy riesgoso respecto al tema de la separación de poderes. Y yo comparto eso y creo que en el fondo, en ese sentido, el recurso de protección inicialmente tenía un buen espíritu, pero creo que finalmente se ha ido desvirtuando en el camino. Y en parte ha sido porque primero existió por falta de institucionalidad. Por ejemplo, en materia ambiental, cumplió un rol. Pero el tema es de que hoy día tenemos superintendencia, tribunales ambientales, y da lo mismo porque si se presenta un recurso de protección, eventualmente, por vía de recurso de protección, me puedo saltar esa parte. Entonces, ya se cumplió un rol en ese sentido. Yo creo que ahí hay como responsabilidades compartidas en el sentido que el Congreso también no le ha puesto el cascabel al gato en términos también de dibujar un poco más el recurso de protección, haberle hecho alguna modificación. Pero yo comparto la preocupación y yo la tengo también. No estoy de acuerdo con esa manera de verlo. ¿Cómo se soluciona en derecho comparado esto? Es que en derecho comparado en general esta acción de protección no existe en términos de derechos sociales propiamente tal, salvo que en el fondo tú te la juegues por ciertos derechos sociales garantizados en términos de progresividad, también se aplica la lógica como de progresión y no retroceso, eso tú muchas veces lo puedes consagrar en la Constitución y de esa manera todo lo que implica los recursos, por ejemplo, lo dejas a nivel legal, con el compromiso de que no puedes retroceder nunca, sino que siempre tienes que ir avanzando, que es la manera también en cómo se han ido tratando los derechos sociales, particularmente en Chile, de alguna manera. ¿Ya? Pero déjame, para poder, es que si no nos vamos a quedar menos cortos, pero con las otras preguntas. La otra era el tema del tiempo y había otra más, ¿o no? Bueno, el tema del tiempo, mira, hay un estudio del PNUD que hace una comparación entre los distintos procesos constituyentes que se han llevado como desde el 47 en adelante. Y en ese contexto, el promedio más o menos de lo que se demoran las asambleas constituyentes son como 13, 14 meses. O sea, no está tan lejos, digamos, del promedio y van desde 4 meses hasta 3 años, más o menos. Si uno lo piensa, mirando para atrás, en el caso chileno, claro, pareciera muy poco tiempo, porque si uno ve y analiza la reforma del 2005, implicó una discusión aproximada de unos 4 o 5 años. En el caso de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, que revisó, ¿cierto?, este tema para la Constitución del 80 y después pasó por el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno, todo ese proceso al final del día también duró como 4 o 5 años. Si uno quisiera mirar los últimos procesos en Chile. Pero hay una diferencia porque en el caso de la Asamblea, o en este caso de la Convención Constitucional, tendría una dedicación, si bien no lo dice, pero va a tener una dedicación más exclusiva a este tema. En el caso, por ejemplo, de la reforma del año 2005, el Congreso se demoró más o menos unos 4 o 5 años, pero los ministros tenían su pega de ministro y el Congreso también tenía su pega de Congreso en términos de las semanas distritales, semanas regionales, tenían también que discutir otros proyectos de ley, por lo tanto, la dedicación en términos de la redacción va a ser exclusiva a esto, o sea, no va a tener otra facultad que no sea esta, de redactar un texto, nada más. O sea, no le va a tener que rendir cuentas a nadie, en el fondo no va a tener que hacer semanas distritales los convencionales, ni semanas regionales, ni tampoco se va a poder meter en otras instituciones, por lo tanto, debiera ser, yo creo que es un tiempo demasiado ambicioso, son 9 meses, prorrogarla por 3 meses más, o sea, máximo 1 año,
Es súper ambicioso, pero yo creo que si el trabajo se hace bien, que uno esperaría que eso fuera así, podría alcanzar en términos comparados, al menos, mirándolo comparativamente hablando. Claro, más que modelos comparados, más que jugarnos por un país en particular, yo creo, o una experiencia, yo creo que es bueno como ciertos elementos que han funcionado, ¿ya? Si uno mira los distintos procesos. Y yo creo que hay varios, si nosotros tuviéramos una situación normal, ¿ya? Más allá de mi postura personal respecto a todo esto y respecto de qué cambios y de qué manera poder hacer los cambios, me voy a guardar esa parte, pero sí creo que si estuviéramos en una situación normal, hay varios resguardos que están en el proceso, en la reforma constitucional, que son, comparativamente hablando, muy positivos, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que la Convención no pueda atribuirse soberanía, ¿ya? El hecho, por ejemplo, de tener ciertos resguardos mínimos, como que no pueden cambiar el carácter de república o el carácter democrático de Chile, que no se puedan alterar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, que los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes no nos vayan a meter en un problema con responsabilidad internacional, porque no solamente los tratados de derechos humanos, sino que también los tratados de libre comercio y otro tipo de tratados no se pueden alterar. El hecho de que la Convención tenga una función única, que es redactar el texto, punto. No se puede meter en el fondo en otros organismos. Por tanto, no puede derogar congresos, que en otros casos de asambleas constituyentes lo ha hecho. Entonces, creo que en ese sentido hay varios resguardos que se están tomando y otros que se podrían tomar. Cosas, por ejemplo, que en términos comparados eran recomendables, ya no se cumplieron. Por ejemplo, la cantidad de representantes por habitante, ¿ya? Hay gente que plantea que esto es muy poco, 155, 172. Pero si uno lo mira en términos comparados, más o menos 1 por cada 250.000 habitantes se recomienda. Por tanto, nosotros deberíamos tener una asamblea razonable de 72, 75. Eso favorece la discusión y los acuerdos. Una asamblea de 155 para poner de acuerdo la redacción de texto va a ser difícil, ¿eh? Pero se trató de asimilar finalmente al tema de los diputados y en fin. Pero creo que hay varios elementos, la publicidad y transparencia, el hecho de que también exista participación durante el proceso, son elementos que yo creo que finalmente se van a tomar en cuenta y que en términos comparados han dado resultados. De nada. Una ya me lo respondió en cierta parte, pero a pesar que no lo comparto, que es precisamente de los tratados, porque la pregunta va, o no la pregunta, es una reflexión. Si de aquí a que empiece este proceso ya definitivamente a trabajar esta convención constituyente, no va a ser de hoja cero, porque están dejando tantos amarres que en el fondo casi va a ser una reforma constitucional y no una constitución originaria como debiera ser, que es lo que realmente se está pidiendo. Como por ejemplo los tratados que no sean inamovibles. Pero ellos hicieron una ley, lo leí, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó ahora a la Cámara del Senado, donde todos los tratados van a tener rango constitucional. Eso significa que los tratados de libre comercio que nos perjudican, como el TPP-11, no va a ser con un quórum altísimo para poder modificarse, si es que se pueda modificar. Lo otro, si bien se había derogado toda esta parte de la violencia, ¿cierto?, en la Constitución, han sacado ahora un proyecto de ley donde casi los derechos constitucionales, como es el derecho a asociación, el derecho a manifestarse, el derecho a reclamar, están siendo asimilados a delito, ¿cierto? Entonces, hay así una cantidad después el quórum. Para que algo se apruebe, van a tener que ser 2/3. Entonces, están dejando tan amarrado que propiamente constitución originaria o constitución a foja cero no va a resultar, sino que vamos a la comisión que quiera estar, que nos va a representar a todos, en el fondo va a tener que estar dentro de los lineamientos que ya se están dejando para esa nueva constitución. Y lo segundo, el derecho, la acción de protección, lo único que garantiza aquí son derechos patrimoniales, pero no garantiza derechos fundamentales. Y si bien la Corte a lo mejor ha acogido,
es precisamente a raíz de los tratados internacionales por el artículo 5º. Porque si Chile tiene ratificado tratados de derechos fundamentales, en especial los de derechos de segunda generación, a través del artículo 5º, sí puede el tribunal, la Corte, ¿cierto?, ingerir y determinar de que Chile cumpla ese tratado, porque no son meras retóricas, no es solo qué bonito lo que firmamos, o sea, estamos, ¿cierto?, ratificando un tratado que significa que queremos respetar y que no se ha hecho. Verán, esas dos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Su nombre? Eugenia. Respecto a lo primero, los tratados internacionales. Bueno, yo no soy experta en derecho internacional, pero la manera... Son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es lo que quedó en la reforma constitucional respecto de que los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes no pueden ser alterados. Y lo otro es lo que vaya a quedar en la Constitución, ya sea que si finalmente gana el apruebo y se redacta una nueva Constitución y existe una nueva Constitución, ¿cierto? Son dos cosas diferentes, porque los tratados que ya están vigentes, ¿ya?, son tratados que solo se pueden modificar de acuerdo a las reglas del mismo tratado. Por lo tanto, hoy día, en el fondo, si es que la nueva Constitución estableciera, por ejemplo, que los tratados internacionales se van a modificar por ley simple, todos, digamos, eso en la práctica incumpliría tratados a los cuales el Estado de Chile ya llegó. Por lo tanto, esa Constitución en el fondo chocaría con el derecho internacional y con convenios que nosotros ya tenemos celebrados, ¿ya? Por lo tanto, una cosa es cómo vaya a quedar el quórum de aprobación de los tratados, que ha tenido modificaciones en el tiempo. Originalmente, por ejemplo, no estaba muy claro cómo se tramitaban los tratados internacionales en el Congreso, de partida porque tienen que tener una tramitación distinta al de una ley. Por ejemplo, un tratado internacional no se le pueden hacer modificaciones en el Congreso, porque quien negocia es el jefe de Estado, trae el tratado para acá y el Congreso inicialmente no tenía ni una facultad. Hoy día, más allá de aprobar o rechazar el paquete completo, ¿ya?, hoy día se le puede incluir, por ejemplo, sugerir ciertas interpretaciones o ciertas... había un concepto que era o interpretaciones o se puede hacer como una especie como de reserva o sugerir ciertas reservas en el tratado al presidente de la República, que antes, por ejemplo, no se podía hacer. Con la reforma del 2005 eso se modifica y se le da más atribución al Congreso. Pero el Congreso no puede presentarle indicaciones como sí puede presentar en un proyecto de ley de tratados internacionales, por un tema de, finalmente, derecho internacional, no es por un tema de la Constitución, ¿ya? La Constitución trató de darle más atribución al Congreso dentro del espectro del derecho internacional. Cosa distinta es lo que uno pueda decir en la Constitución respecto, por ejemplo, de qué rango se va a requerir para la aprobación de tratados internacionales. Eso sí es un tema y es una materia constitucional, y de hecho es una materia en la cual el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en materia de derechos fundamentales, porque existía duda en algún minuto. Hoy día ya está un poquito más resuelto, al menos jurisprudencialmente hablando, si un tratado sobre derechos humanos tenía rango de ley simple, rango infralegal, pero supralegal, infraconstitucional, o si tenía rango supraconstitucional, ¿ya? O si tenía rango constitucional. O sea, existían las cuatro tesis de diferentes profesores, digamos, y diferentes doctrinas, y finalmente el Tribunal Constitucional ha tendido a señalar de que es infraconstitucional, pero supralegal, ¿ya?, los tratados en materia de derechos fundamentales, ¿ya? Y eso es algo que la Constitución puede resolver. Pero son dos cosas diferentes. Uno, el respeto de los tratados ya ratificados y vigentes versus cuál es el quórum que se exige. Y ahí eso es materia de deliberación democrática. Yo no conocía ese proyecto de reforma constitucional que establecía, pero puede ser, digamos, pero el proyecto, ¿o no? Es un proyecto, claro, un proyecto de reforma constitucional probablemente. Ya. Está bien, pero en todo caso, si se llega a discutir una nueva constitución, eso también va a estar dentro de la... O sea, va a durar muy poco si es que eso se llegue a aprobar, y dudo mucho, o sea, esto sí que es opinión de guata, no tengo idea, pero no creo que algo así se apruebe en un contexto como este, entendiendo que va a estar sujeto a escrutinio muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Y respecto a la acción de protección, sí y no. O sea, el tema de la acción de protección, claro, se utilizan los tratados internacionales para argumentar o para hacer... Es que ahí tenemos una diferencia en el fondo. Yo por lo menos creo que la manera en que uno hace efectivo los los derechos sociales o prestacionales no tiene que quedar a decisión de los jueces. Y eso ha sido un problema,
digamos, en parte porque, a mi juicio, digamos, se ha desvirtuado la acción de protección, pero también es un problema porque finalmente ni el Ejecutivo ni el Congreso muchas veces, digamos, han dejado esto un poco más cerrado y han dado certeza respecto a eso. Yo creo en ese sentido que es mejor que eso se aborde antes, digamos, de que quede la deliberación del juez, que visto un conflicto jurídico, va a tratar de decidir quizás eventualmente por lo que es más justo, pero no necesariamente, digamos, con lo que es constitucional o legal, digamos. O sea, la acción de protección no solamente protege derechos patrimoniales, o sea, todo lo que implica libertades como libertad de expresión, libertad de conciencia de pensamiento, libertad de asociación, todo eso son libertades, derecho a reunión, manifestarse pacíficamente y sin armas, digamos, esos son derechos que están resguardados también por la acción de protección. Y originalmente esos derechos, está bien, pero la acción de protección está dispuesta, digamos, para esos derechos. Y para la gran mayoría de los derechos que están en el artículo 19, los derechos finalmente sociales son los menos, digamos, en ese contexto. Por lo tanto, yo no comparto, digamos, su opinión respecto a que la acción de protección es solamente para derechos patrimoniales, porque no es así. Pero respecto del problema de fondo, que tiene que ver con los derechos sociales o prestacionales, ahí tenemos un problema que hay que resolver. ¿Cómo lo hacemos? Que es un poco lo que ha pasado con el tema de las ISAPRES. El aumento del plan. O sea, no le hemos puesto el cascabel al gato, el Congreso no lo ha hecho, el Ejecutivo tampoco todavía, por diferentes razones, políticas, da lo mismo la razón, pero finalmente se siguen aprobando recursos de protección estándares porque todavía no se legisla respecto a eso. Entonces, ahí tenemos un problema institucional que evidentemente la Corte se ha tratado de hacer cargo. Yo obviamente puedo tener distintas posiciones dependiendo del caso, ¿cierto? Entendiendo que hay casos que son distintos, ¿cierto? Pero en principio yo creo que ahí hay responsabilidades compartidas y a mí lo que me preocupa es la vulneración de la separación de poderes. Eso es lo que a mí me complica, digamos, cómo el Poder Judicial finalmente termina interviniendo en un asunto que es de política pública, donde finalmente la caja, ¿cierto?, la maneja el Ejecutivo, ¿verdad? Y cómo el Poder Judicial interviene, digamos, en esa caja y interviene muchas veces en atribuciones. Pero comparto con usted de que la cuestión no está resuelta y de que uno debiera poder tratar de estructurar esto de una manera que quede bien, ¿cierto? Y donde exista claridad respecto de hasta qué punto podemos llegar en términos de recursos. Si el tema de los derechos sociales o prestacionales que implica recursos, y los recursos del Estado obviamente son limitados y se van aumentando, o esperamos, ¿cierto?, que se vaya aumentando a través del tiempo. Pero eso es una cuestión que es de política pública, y una política pública que a veces tiene rango legal y otras veces no, pero le corresponde al Ejecutivo y al Legislativo. Esa al menos es la manera que lo veo yo. La última pregunta. Sí, dale. No, igual me quedan 5 minutitos todavía. Va a ser cortito. Después de las opiniones de ambos mis compañeros y en cuanto a la exposición, a mí me da la pregunta, ¿es necesario una nueva constitución desde foja cero o en definitiva hay que hacer determinadas ciertas modificaciones solamente? Porque directamente a través del recurso de protección se está tratando el Poder Judicial de suplir ciertas materias que tendrían que ser, en este caso, por parte del Poder Legislativo. Entonces uno dice, quizás habría que mejorar o establecer otro mecanismo, no a través de la Constitución, derechamente esos derechos fundamentales regularlos. Entonces, ahí esa es mi pregunta. ¿Directamente tenemos que fundar una nueva Constitución de foja cero o hay que mejorar lo que tenemos o establecer un marco como el que pareciera ser que se está haciendo y de ahí partir y no borrar todo? Gracias por disculpa, ¿cuál era tu pregunta? Mi pregunta... Perdón, tu nombre, perdona. No, si te escuché la pregunta, tu nombre. Mi nombre es Pierre Cádiz, soy Pierre Cádiz, funcionario del tercer juzgado civil de Santiago. Bueno, aprovecho de empalmarlo también con una pregunta que hacía Eugenia que quedó como medio sin responder a propósito de lo que preguntaba Pierre, el tema de la hoja en blanco. Mira, yo creo que la hoja en blanco propiamente tal es irreal, ¿ah? No solamente por las condiciones en cómo quedó redactada la reforma, sino que es irreal en términos de que uno no va a partir de 0-0. O sea, existen ciertos elementos que son propios de la tradición constitucional chilena, que no vienen solo de esta Constitución. Esta Constitución actual no se basó solo en foja cero, digamos, sino que partió, digamos, de varios elementos que son propios nuestros, ¿ya? Carácter de república, el hecho de que sea un sistema presidencial, las distintas atribuciones, aprender de ciertas lecciones en materia de ley de presupuesto, de estados de excepción para evitar quiebres institucionales. O sea, se ha ido aprendiendo, digamos, con el tiempo y yo creo que finalmente, o cómo creo que se debiera llevar,
es de que tiene que partir de al menos de un esqueleto de temas a tratar. O sea, tenemos que hacer que el auto al menos funcione como auto y después vemos cómo lo hacemos, qué puertas le ponemos, de qué color lo pintamos, pero en el fondo no es real, creo yo, que existe una hoja completamente en blanco, porque si no, no llegamos a tener acuerdo respecto al Congreso, no vamos a tener Congreso. O sea, me imagino que vamos a partir de una carta Gantt. Quizás no sabemos qué sistema de gobierno se va a aprobar, si vamos a seguir con un presidencialismo, vamos a pasar a un semipresidencialismo o un parlamentarismo derechamente, pero me imagino que vamos a tener presidente, o por lo menos, no sé, un jefe de Estado o jefe de gobierno, me imagino que vamos a tener Congreso y me imagino que vamos a tener tribunales. O sea, hoja en blanco, blanco, me imagino que vamos a tratar nacionalidad y ciudadanía. Me imagino que vamos a tener Contraloría, me imagino que vamos a tener un control de constitucionalidad efectivo, sea quien sea el organismo. Por lo tanto, hoja en blanco, yo creo que es bastante irreal y me parece muy riesgoso, digamos, plantearlo como una realidad. A mí lo que me complica no es eso, porque yo de verdad creo que aunque digan que es una hoja en blanco, en verdad no lo es. A mí lo que me complica es la discusión política que se va a dar mezclada con los 2/3. Y es ahí donde empalmo con tu pregunta. A mí me complica en el fondo porque creo que como están los ánimos, si es que no tenemos una convención constitucional o convencionales constituyentes que en el fondo sepan, ¿ya? Y que de alguna u otra manera también existe una voluntad de tratar de llegar a acuerdos de 2/3, nos vamos a encontrar con un problema político en una lógica de chantaje. Yo te doy esto, o sea, te doy derechos sociales y tú me das, no tengo idea, da lo mismo, autonomía del Banco Central. Entonces vamos a terminar con una constitución maximalista que va a terminar prometiendo mucho, pero garantizando poco. O bien vamos a terminar con no te doy los derechos sociales, no te doy autonomía del Banco Central, entonces, y vamos a terminar con una constitución minimalista que no va a resguardar nada y que finalmente vamos a dejar algunas cosas de ley simple, o bien capaz que quede en el aire ciertos temas que no debieran ser de ley simple porque están tratados en la Constitución y va a quedar una norma que no va a ser armónica y que no va a ser coherente con lo primero y con lo segundo. Entonces, frente a tu pregunta, yo creo en el fondo que esta Constitución es la misma que la Constitución original, creo que se ha ido validando en el tiempo, se ha ido legitimando. Yo soy partidaria de hacerle muchos cambios. El tema es de que el contexto en el que estamos, ya se hizo la reforma, ese es el itinerario constitucional que uno tiene y por lo tanto uno tiene que tratar de aportar dentro de eso, digamos, pero dentro de las reglas del juego que están hoy día. Pero no, yo no, partidaria digamos, de refundar todo una hoja en blanco. Primero, yo considero que no es real, ¿ya? Creo que al menos un esqueleto va a haber, me imagino, y que van a haber sobre la mesa, espero, cada convencional constituyente va a tener sobre la mesa un comparado con las distintas constituciones que hemos tenido en el tiempo, las distintas propuestas que hay y tratar de ojalá de llegar a un texto que sea relativamente armónico y que se ponga algo sobre la mesa, ¿ya? Pero no creo en una lógica refundacional y no creo además que esa hoja en blanco sea realista. Bueno, ya por el tiempo damos por finalizada la charla. Muchas Agradecemos gracias, a la profesora por su excelente exposición, a los que se conectaron por videoconferencia, por stream y a todos ustedes por asistir. Les recuerdo que el próximo martes 14 la charla no va a ser acá, sino que va a ser en la sede de la Academia Judicial Amunátegui 465. Solamente esa charla. Las 2 finales del mes de enero volvemos acá. Muchas gracias a todos y a todas.